This evening I just wanted to talk about the conscience. En esta noche me gustaría hablar acerca de la conciencia. Just first, what is the conscience? Y en primer lugar decir qué es la conciencia. People who don't know the Lord Las personas que no conocen al Señor could say it's the devil speaking to us, podrían decir que es el diablo que nos habla a nosotros, or some condemnation because we are not under the law, o un tipo de condenación porque no estamos bajo la ley, or it could just be a guilt that we put on ourselves. o podría ser una culpabilidad que nos ponemos a nosotros mismos. But the last alternative is that it could be God's voice. Pero la última alternativa podría ser que es la voz de Dios. Now, we are all Christians, so we understand. Así que aquí todos somos cristianos, así que entendemos But I believe it's definitely God's voice speaking. que definitivamente Dios nos habla a través de la conciencia. What I learned from Scripture is that there are levels of authority. Lo que yo aprendo de las Escrituras es que hay niveles de autoridad. At the top is God. Por encima de todo está Dios. The next level is the Word of God. Y el siguiente nivel es la palabra de Dios. But there's sometimes where Scripture isn't clear. Pero algunas veces las Escrituras no son claras About what is right and wrong. acerca de lo que está bien y de lo que está mal. So now it's the conscience. Entonces es la conciencia la que actúa. If God is speaking to us, or the Word of God is speaking to us, we don't question it, we just obey it. Si Dios nos habla, si la palabra de Dios nos habla, nosotros no cuestionamos, simplemente obedecemos. But there are some other things in our hearts which are not in the Bible. Pero también se encuentran en nuestros corazones otras cosas que no están en la Biblia. Just another point here. Y por hacer un punto más aquí, The Bible is truth. La Biblia es la verdad, But there are truths outside the Bible. pero también hay verdades que están fuera de la Biblia, Like there's historical facts, como son los hechos históricos, mathematics. las matemáticas. Now these truths might be true, but they have no bearing on our salvation. Aunque estas verdades, aunque sean verdades, no tienen ninguna implicación en nuestra salvación. So even though they're true, they don't bind us in any way. Y aunque estas son también verdades, de alguna manera no nos atan. But when it comes to what's written in the Word of God, that binds us to the truth. Pero cuando venimos a lo que está escrito en la palabra de Dios, eso sí nos ata a ella. Now, I think sometimes, especially in this last generation, Yo creo que... sorry, could you repeat because I got distracted last time? In this last generation, Sí, en esta última generación there seems to be many conflicting views in the church. parece que hay muchos puntos de vista conflictivos en las iglesias. Things which aren't mentioned in the Bible at all. Y son muchas de ellas cosas que no están mencionadas en la Biblia. So we will all have feelings and thoughts about these things. Y podríamos tener pensamientos y sentimientos acerca de estas cosas. So when there is no scripture for something, then we look to our conscience. Así que cuando no vemos una escritura que respalde algo, miramos en nuestra conciencia. In some communities, En algunas comunidades, drinking alcohol is never done. beber alcohol nunca se hace. And in the Western world, Y en el mundo occidental,
We have much rock music in church. Tenemos mucha música rock en las iglesias. Now, some people might say that's the devil's work, Y algunas personas podrían decir, esa es la obra del diablo. and alcohol is forbidden. Y el alcohol debería estar prohibido totalmente. But there is no scripture that says that. Pero no hay escrituras que digan eso. So what we do now is, what does our conscience tell us? Entonces lo que debemos hacer es lo que nuestra conciencia nos hable. Some people will say, I drink a little bit. Other people say, no drinking. Algunas personas dirían, bueno, yo bebo un poquito. Y otras personas dirían, no, no hay que beber nada. If your conscience tells you no, Si tu conciencia te dice que no, then it's no for you. But you can't make other people obey that. entonces es no para ti. Pero que tú no puedes hacer ese no para otras personas. That's up to their conscience. Porque eso tiene que ver con sus conciencias. And in the 60s and the 70s and the 80s, Y en los años 60, 70 y 80 there was a lot of bad feeling about the music in churches. había un cierto malestar malos sentimientos acerca de cierta música en las iglesias. Saying this music is of the devil. Que decían algunos, esta música es del diablo. But once again, there is no scripture that says you can't play rock music. Pero otra vez, no hay ninguna escritura que te diga que no se puede tocar este tipo de música, sea rock. But I will say, Pero yo diría your spirit will tell you if it's wrong. que tu espíritu te dirá si está equivocada. The devil works through people, not through music. Porque el diablo actúa a través de las personas, no a través de la música. So if you feel that rock music is wrong, Así que si tú piensas que la música rock está equivocada, then it's obviously wrong for you. entonces obviamente está mal para ti But that escucharla. doesn't mean for everybody else. Pero eso no quiere decir que lo sea para el resto de las personas. And by the way, all it says about drinking is don't be drunk. It doesn't say don't drink, it says don't be drunk with wine. That's all. Sí, y por cierto que acerca de la bebida todo lo que dice la Biblia es que no te emborraches, no te embriagues, no que no bebas. So once we have established that our conscience is God's voice, Así que una vez que hemos establecido que nuestra conciencia es la voz de Dios, we must obey it quickly debemos obedecerla rápidamente, because it's an opportunity for us. porque es una oportunidad para nosotros, Even though it's inconvenient and it nags at us. Do you Yeah. have a word? ¿no? It irritates us. Yes, it's irritating. Porque aunque sea inconveniente y que nos pueda irritar, It's an opportunity to overcome. pero es una oportunidad para vencer algo. And if you don't listen to it, Y si no la escuchas, the more you ignore it, the quieter it becomes. cuanto más la ignores, más silenciosa se hará, Until eventually you become totally deaf to your conscience. hasta que al final te convertirás en sordo a tu conciencia. Like serial killers and drug dealers. Como hay muchos Psicópatas, asesinos. asesinos en serie y ¿qué más? Y los que venden droga. Y los que venden droga. Housebreakers. Y los que entran en las casas. I believe they don't hear their consciences. Yo creo que ellos no escuchan sus conciencias. Otherwise, how can they do it? De otra manera, ¿cómo podrían hacer lo que hacen? So this opportunity is that because we are the consequences of our decisions. Y esto es porque a veces somos las consecuencias de nuestras decisiones. This is just, by the way, aside, what's the word for that? Y Just- esto, As well as. As well. De paso, ¿qué pasa? va a decir algo.
Y de paso bueno, te lo he dicho ya, Ah, vale, lo que ha dicho. We have many unsaved friends Nosotros tenemos muchos amigos que no son salvos, who may be fascinated by the Word of God, que pueden que se fascinen por la palabra de Dios. and they ask never-ending questions about Him. About God. Sorry, They ask lots of questions. They ask questions about God. y que nos hacen muchas preguntas acerca de Dios. Now, we think they're close to God, Nosotros pensamos que ellos se están acercando a Dios, but they could be 1,000 miles away. pero pueden que esté miles de millas lejos. A heart that's close to God Porque un corazón que está cerrado a Dios starts with repentance. comienza con arrepentimiento. Cerrado no, que está cerca. Cerca, sí. Claro. Sí, un corazón que está cerca de Dios comienza con el arrepentimiento. So now we go to Scripture, Así que ahora vamos a leer algunas escrituras and we're going to look at the life of Herod, King Herod. y vamos a ver en la vida del rey Herodes. Shall we read this passage of Scripture? Y vamos a leer Mark 6, este pasaje en las escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 14 to 29. desde el versículo 14 al 29. Enrique, do you want to read it in Spanish? Yes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. So I think from this story that King Herod Sí, así que yo pienso que de esta historia, que el rey Herodes, was under a lot of pressure at this point. que se encontraba bajo mucha presión llegado a este punto, ¿no? Number one, he was puzzled, questioning. Sí. Él se encontraba ahí cuestionando about what John had been saying to him. acerca de todo lo que Juan le había hablado. He wasn't confused because John told him he was sinning. He knew. Él no se encontraba en un estado de confusión porque Juan le había dicho que estaba pecando claramente, y él lo sabía. So this caused a big problem for his conscience. Así que eso causaba un gran problema a su conciencia. Secondly, he was fascinated.
En segundo lugar, se encontraba fascinado He must have liked what John said. porque le debería gustar de algún modo lo que Juan le decía, Because he would listen to him. porque le escuchaba He even protected him. e incluso lo protegía. But he wouldn't stop his adultery. Pero él no iba a parar de seguir con el adulterio que se encontraba. Now, the surprising thing here, Ahora, la cosa que sorprende aquí it's not so much a tragedy for John, but for Herod. no es tanto la tragedia para Juan, sino para Herodes, His correct response would have been to repent. porque su respuesta correcta hubiera sido arrepentirse. And the question is, how many times did he ignore this? Y la pregunta es, ¿cuántas veces habrá ignorado esto él? I believe John told him probably many times. Yo creo que Juan se lo habría dicho muchas veces, But his conscience was fading. pero su conciencia estaba apagándose. And then we get to, I think it's verse 21, Y luego llegamos creo al versículo 21, and this is where Herodias and Satan were beginning to dominate the situation. y aquí es donde Herodías y Satanás comenzaron a dominar esta situación. You can almost feel the pressure building in front of all those people at his house. Podría incluso sentir la presión en el edificio y en todas las personas que estaban en esa casa. And then finally, Herodias' daughter, Y finalmente la hija de Herodías, she gets up and dances. que salió y danzó, Probably a very sexual type of dance, quizás un tipo de danza muy sensual, which put everybody's emotions high. que pondría a muchas personas muy emocionadas. So you can imagine now what Herod is feeling. Así que te puedes imaginar lo que Herodes debería sentir. He didn't realize that his decision will have eternal implications. Y él no se dio cuenta de que sus decisiones tendrían consecuencias eternas. So this is the most dangerous time for Herod, Así que este es el tiempo más peligroso para Herodes, because he feared his guests more than the word of God. porque él sintió vergüenza o temor por su reputación ante los hombres que por Dios. So with the pressure of all his people in the house, Así que con la presión de toda esa gente en su casa, he had to go against his conscience. él tuvo que ir en contra de su propia conciencia. And when Herodias' daughter asked for John the Baptist's head, Y cuando la hija de Herodías demandó la cabeza de Juan el Bautista, he had no choice but to go ahead with it. así no tenía más elección que ir y adelante con esa petición. I'm sure he didn't want to do it, Estoy seguro que él no querría hacerlo, but he did. pero lo hizo. Now, there's many other people in the Bible that also talk to us about. There's many other people where the Bible talks about their consciences. Sí, hay también muchas más personas en la Biblia donde se nos habla de sus conciencias. Right back in the beginning of Genesis, Al mismo principio de Génesis, Cain was going to slaughter his brother, Caín estaba a punto de matar a su hermano, and God even told him that sin is crouching at the door, e incluso Dios le dijo que el pecado estaba a las puertas, waiting to have you. esperando de atraparle. But Cain made a wrong decision. Pero Caín hizo una decisión equivocada. The same with Esau, Lo mismo que Esaú, who was pressurized to eat a plate of stew rather than keep his birthright. que se vio presionado por el hambre a elegir entre un plato de un guiso, de guiso, Ah, vale. un guiso, antes de que su derecho a la primogenitura. Then there's King Saul chasing David, Y también tenemos al rey Saúl que perseguía a David, who he knew was a righteous man. que Saúl sabía que David era un hombre justo. And in the book of Daniel, there was King Darius, Y también encontramos
en el Rey libro Darío. de Daniel al rey Darío, who loved Daniel, que amaba a Daniel, but he couldn't save him from the lion's den. pero no podía salvarle de los leones. But God did that. Pero Dios sí lo hizo. Even David, Aún David, when he was looking at Bathsheba, cuando él se encontró mirando a Betsabé. Betsabé, ¿no? when he decided to send her husband into the front row of the battle purely to kill him, Cuando él tomó la decisión de enviar a su marido al frente con la intención de que muriera. a man of God like David should have known. ¿No? Un hombre de Dios como David debería haber sabido lo mal que estaba haciendo. But the good thing for David was he repented. Pero la buena cosa para David fue que finalmente se arrepintió. That's what it's all about, repentance. Y de eso se trata todo, del arrepentimiento. There's one more interesting person in the Old Testament, Y hay una persona también muy interesante en el Viejo Testamento, is in the book of Esther, en el libro de Esther, when King Xerxes, cuando el rey... ¿cómo era el rey este? El rey Asuero. Asuero, sí. he was supposed to have hanged Mordecai on the gallows. Sí, él supuestamente debería haber ahorcado a Mardoqueo Because Haman had engineered it that way. porque Amán había ingeniado ese asunto, complot. But Xerxes, who was probably one of the most foolish kings in the whole of the Old Testament, Pero Asuero, que quizás habrá sido el más estúpido rey de todos los reyes, actually decided not to, and he hanged Haman instead. finalmente decidió no hacerlo y ahorcó a Amán después. And in the New Testament too, we have Peter, Y también vemos en el Nuevo Testamento a Pedro, who denied Jesus 3 times. que negó a Jesús 3 veces, It was Judas. Judas, It was Paul while Stephen was being stoned. y también Pablo cuando estaba presenciando la lapidación de Esteban. I believe God was already starting to speak to Paul at that stage. Yo creo que Dios comenzó a hablar a la conciencia de Pablo en ese punto. So it's not just Herod, it's all these people No solamente es Herodes, sino todas estas personas que he mencionado, and us too. y nosotros también. So we go back to Herod. Así que vamos a volver a Herodes. So the big opposition he had La gran oposición que él tenía was to impress his friends era de causar una buena impresión en sus amigos and offering the young girl anything she wanted, y ofrecer a esta joven todo lo que le pidiera, perfect opportunity for Herodias to kill John the Baptist. que lo cual fue una gran oportunidad para Herodías de matar a Juan el Bautista. And I wonder if all of heaven was waiting while Herod made his decision. Y me pregunto si todo el cielo estaba ahí contemplando mientras Herodes tomó su decisión. Will he do what's right? Imagine the turmoil in him. Y preguntando si haría lo correcto y podía imaginar lo que le venía encima. Now to make this personal for us, Ahora, para hacer esto personal a nosotros, it happens to all of us. esto puede ocurrir a cada uno de nosotros, It's an opportunity for good or failure. que cuando estamos en una situación puede ser la oportunidad para superarlo, vencerlo o para el fracaso y fallar. So like Herod, we get pressure from our friends, our family, and our work colleagues. Sí, y lo mismo que para Herodes, nosotros también podemos entrar en una presión ante nuestros amigos, nuestra familia o nuestros colegas. So Herod chooses the road to failure, but what we must learn not to do that.
Así que Herodes eligió el fracaso, pero nosotros no debemos hacer eso. Otherwise, our conscience will get quieter. Porque si no lo hacemos lo correcto, nuestra conciencia se debilitará y se apagará. And a conscience that speaks Y una conciencia que habla is a conscience that's close to God. es una conciencia que está cerca de Dios. And with Herod, did they respect him any more? I think probably not. ¿Y tú piensas que respetarían a Herodes después de esto más? Yo creo que no. So it's good to challenge ourselves. What would we do? Así que es bueno de encontrar desafíos en aquellas cosas que hacemos. And on a broader scale, Y en una escala más grande, to walk with God requires self-denial. para andar con Dios requiere un negarse a sí mismo. And I think daily we need to take stock of that. Y creo que diariamente debemos tomar nota de eso. And in Mark 3, it talks about Jesus' mother and brothers. Y en Marcos 6 nos habla de los hermanos de Jesús. Marcos 3. En Marcos 3, Mark 3. Mark 3, yeah. It speaks about the brothers, Jesus' mother and brothers. nos habla acerca de la madre y de los hermanos de Jesús. And he says that my mother and brothers are those who listen to the word of God and obey it. Y dice que ahí que mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios y escuchan la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios. And that's how we have become since we came to know Jesus. Y así es como nosotros hemos llegado a ser desde que oímos a Jesús. I love my family and I have a good relationship with them, Yo amo a mi familia y tengo una buena relación con ellos, but they are not as close to me as my church family. pero sin embargo no están tan cercanos a mí como lo está mi familia espiritual. In fact, you may lose your family because of these things, but you will not lose your church family. Incluso podría llegar el caso de que puedas perder a tu familia, pero nunca perderás a tu familia espiritual. So I'm nearly finished now. Ya estoy casi acabando. Also, just as we go a little bit further into the scripture, Así que mientras vamos un poco más adelante en las Escrituras, there's some parallels between Jesus and John. hay algunos paralelismos o paralelos entre Jesús y Juan. They both preach the same message of repentance, Ambos predicaron el mismo mensaje de arrepentimiento, and with Jesus, Pilate was trying to protect him, y igual que Pilato. Pilato intentó de proteger a Jesús, and with John, Herod was trying to protect him. como el rey Herodes intentó proteger a Juan, But they wanted to remain neutral. pero él quería mantenerse neutral. When the conscience speaks, there's no neutrality. Pero cuando la conciencia habla no hay neutralidad alguna. It's either right or it's wrong. Es o está correcto o incorrecto. So us, just like those two, Pilate and Herod, Así que nosotros, como estos dos, Pilatos y Herodes, we have choices to make, tenemos elecciones que hacer. and that will determine what we become. Y eso determinará lo que llegamos a ser. With Herod and Pilate, they both ignored their conscience. Con Herodes y Pilatos, ambos ignoraron su conciencia. And we see later in Luke 23, Y vemos luego en Lucas 23, 8 and 9. Do you want to read that? Lucas 23, 8 y 9. Yo lo voy a leer. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. 8 and 9. Yes, that's Okay. it. So, after repeatedly refusing to repent, Así que después de rechazar el arrepentimiento, Herod had paid the price.
Herodes tuvo que pagar el precio. And when he met Jesus, Y cuando se encontró con Jesús, you see there is silence. Jesus doesn't answer him. veis que aquí hay un silencio, que Jesús no le habló, no le contestó. It's a picture of our conscience. Y eso es un ejemplo, una foto, una ilustración de nuestra conciencia. You didn't listen to me about John, so I'm not going to talk to you about myself. Así que si tú no me escuchaste acerca de Juan, yo no te voy a escuchar, tú no me vas a escuchar acerca de mí mismo. And my last statement, this is the last bit. Y mi última declaración, esta es la última parte de lo que voy a decir. For us, we need to recognize when the conscience speaks, Nosotros debemos reconocer cuando nuestra conciencia nos habla, because our decision is more important than our own lives. porque nuestras decisiones son más importantes que nuestra propia vida. Amen. Amén.